Que Dios te bendiga a ti que me estás viendo, deseando mucho que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesús y la comunión con el Espíritu Santo abunde en nuestras vidas. Quería compartirte hoy una palabra que yo le titulé Reposando para el Señor, en estos momentos en los que realmente necesitamos encontrar o volver a nuestro reposo. El texto base que voy a utilizar para esta palabra la podemos encontrar en el libro de Nehemías, capítulo 13, del versículo 16 al 21. Antes de comenzar, quiero hacer una breve oración. Si me puedes acompañar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que abras nuestro entendimiento, que envíes un espíritu de revelación, de sabiduría, de conocimiento a nuestra vida, para que podamos aprender más de tu palabra, más de lo que nos quieres enseñar, que podamos atesorar esta palabra y la podamos poner por obra todos los días de nuestra vida, hasta que tú regreses por nosotros, amado Señor Jesús. Te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que puedas, Señor, hacer rema en nuestros corazones esta palabra y que podamos atesorarla, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda llegar a muchas personas que la necesiten, Señor, al igual que nosotros. Te doy gracias, Padre, porque me has permitido un día más poder aprender de lo mucho que tú me amas, de lo mucho que tú quieres hacer en nuestra vida a favor nuestro. Y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor amado, se pueda cumplir en todos aquellos que la escuchen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo de 16 al 21. Dice: también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Esta palabra es muy hermosa, impresionante, pues nos damos cuenta acá que Nehemías, que en ese momento era el gobernador de Judea, estaba molesto. Pero para poder entender mejor esta palabra, tenemos que entender qué significa el reposo y qué significa el día de reposo. La palabra reposo en un diccionario secular podemos encontrar que significa estado de quietud de una persona o cosa que reposa. Y esa palabra quietud significa calma, tranquilidad, ausencia de agitación y de nervios en la forma de actuar. Entonces, podemos comprender acá por qué el Señor estableció el día de reposo. Podemos encontrar en la palabra que el Señor estableció el día de reposo
para que la gente, para que las personas pudieran descansar de cualquier trabajo o actividad que los ausentara de buscar su presencia, que los ausentara de buscar su rostro. Por eso el Señor puso este día, para que la gente pudiera dedicar todo su pensar, todo su actuar en Él. Y es algo que definitivamente nos beneficia. El poder reposar en el Señor, el poder tomarnos un tiempo para buscar su rostro, para buscar su presencia, es algo que realmente tiene mucha satisfacción y muchos beneficios. Entonces nos damos cuenta acá que este hombre, Nehemías, está molesto con el pueblo porque estaba profanando el día de reposo de Dios. Y esa palabra profanar es de un hebreo que se dice halal y quiere decir violar, olvidar o romper la palabra. En unos capítulos anteriores a este capítulo 13 de Nehemías, podemos encontrar que en el capítulo 10, para ser exactos, el pueblo de Israel se compromete con Dios a cumplir sus estatutos, sus normas, y uno de ellos es el día de reposo. Algo que estaban incumpliendo, porque en ese día no se podía vender, no se podía hacer ninguna actividad que no fuera al buscar de la presencia de Dios. Entonces nos damos cuenta por qué Nehemías estaba molesto. En el versículo 17 y 18 podemos ver que él dice: y reprendía a los señores de Judá. Él estaba molesto porque la gente no estaba cumpliendo con lo que ya había prometido, con lo que ya le había dicho al Señor: yo voy a apartar ese día para ti. Era un solo día a la semana. Los otros 6 días podían ellos hacer lo que ellos tenían que hacer en su trabajo, en su casa, con su familia. Era un día el que tenían que guardar para el Señor, y ese día que ya habían prometido lo estaban deshonrando, lo estaban olvidando. Las personas estaban olvidando de darle tiempo a Dios. Ese mismo Dios que los había librado de la esclavitud, ese mismo Dios que les había dado la vida, ese mismo Dios que les había dado de comer, que los había sostenido y mantenido todo ese tiempo. Ellos estaban olvidando de todo eso para ocuparse en sus necesidades, para ocuparse en lo que ellos creían conveniente para ellos. Solo estaban buscando el cumplir con sus intereses, y al parecer el buscar de Dios no estaba dentro de ellos. Por eso este hombre Nehemías se molestó mucho con el pueblo y lo reprendió, y a los comerciantes que llegaban a Jerusalén a vender toda esta mercadería aún en el día de reposo, él los dejó afuera. Y si nos damos cuenta, ahí dice que pasaban la noche a las puertas de Jerusalén, y tuvo que tomar una acción indicándoles que si seguían haciendo lo mismo, los iba a encarcelar. Él les dice: yo voy a actuar porque están irrumpiendo, están fallando con lo que se ha dicho acá, que es respetar el día de reposo. El pueblo de Israel estaba ya comprometido con Dios, estaba comprometido a guardar ese día. Para ser exactos, es en el capítulo 9, versículo 38 de Nehemías, en donde dice que el pueblo de Israel ya se había comprometido. Si tú quieres, si tú tienes Biblia, puedes acompañarme para que lo puedas confirmar. Capítulo 9, versículo 38. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos la fiel promesa
y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Si podemos ver el encabezado de este versículo, yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, dice: pacto del pueblo en guardar la ley. Aquí estos hombres se comprometieron con Dios, hicieron un pacto fiel de guardar sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos era el día de reposo. Lo podemos encontrar en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 3. Dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Entonces nos damos cuenta acá por qué motivo este hombre Nehemías estaba tan molesto con el pueblo. ¿Y por qué? Porque él sabía que esto traía consecuencias. El pueblo de Israel lo había hecho antes y había venido mucho mal a su vida, a su tierra. Y él por eso estaba molesto, porque era como si no se recordaran, una, del pacto que habían hecho, y dos, de lo que ya le había acontecido al pueblo anterior, o al pueblo, a sus antepasados, al momento de incumplir con el día de reposo. Nos podemos dar cuenta que el único que da el reposo es Dios. Por eso, desde que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, desde ese momento viene el reposo a nuestra vida. Ya no necesitamos solo un día para dedicárselo a Dios, cuando le puedo dedicar cada instante. Y con esto no te quiero decir, no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada y tienes que estar todo el día orando, todo el día leyendo la palabra. Claro que si puedes hacerlo, si puedes dedicarte el tiempo completo a Dios, perfecto, Él te va a sostener. Él dice que el que Él llama, Él sostiene. En su palabra está escrito que Él se encarga de sostener a sus hijos, de mantenerlos, de ayudarlos, de bendecirlos, de que no les haga falta nada. El justo por la fe vivirá. Pero acá nos podemos dar cuenta que es Dios el único que da el reposo. Es por medio de Cristo que nosotros podemos dejar toda angustia, toda agitación, todo nervio de lo que viene, de lo que fue o de lo que va a venir. Es por medio de Cristo. Él es la única manera por la cual nosotros podemos descansar, podemos estar seguros de que aunque la situación actual esté difícil, Él va a ser fiel, Él va a ser justo, y todas aquellas palabras que ha prometido, Él las va a cumplir. Si nosotros creemos en Él firmemente y si cumplimos el pacto fiel, Él nos va a bendecir, nos va a sostener, nos va a ayudar. Podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 15. Dice: pero viendo Faraón que le había dado reposo, Dios le había dado reposo a este hombre por medio de Moisés. Dice: endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Para poder entender mejor esta palabra, el contexto a este versículo 15, este faraón ya había en otras ocasiones indicado que iba a dejar libre al pueblo de Dios. El Señor ya le había mandado a Moisés para pedirle al pueblo, porque ellos tenían que salir de ese lugar de Egipto para hacerle una fiesta a Dios. Pero este hombre endurecía su corazón y no permitía que el pueblo de Dios hiciera esta fiesta, no los dejaba salir, los quería mantener esclavizados. Por eso el Señor mandaba
plagas a Egipto para que este hombre recapacitara, para que este hombre entendiera y dejara salir al pueblo del Dios viviente. Cuando llegó una de las plagas a Egipto, este hombre perdió el reposo. Este hombre se afligió. Y el único que podía devolverle o darle el reposo era Dios. Entonces él le pide a Moisés que apele a Dios para que él quite esa plaga. Entonces Moisés lo hace, Dios la quita. Por eso dice acá, pero viendo Faraón que le había dado reposo, Dios le había dado reposo a él. Lamentablemente este hombre usó el reposo que Dios le había dado para seguir haciendo mal. También tenemos otros ejemplos, tú los puedes verificar en tu Biblia. En Deuteronomios 3:20 dice que Dios le da reposo a su pueblo. También lo dice en Deuteronomios 12:9 y uno muy hermoso que se encuentra en Josué 1:13. La palabra del Señor es muy clara, es infalible, es verídica. Y si tú cumples con lo que Dios te manda, Él te va a mantener en tu lugar de reposo, porque Él se va a encargar de todas aquellas cosas que te afligen, de todas aquellas cosas que te pueden llegar a angustiar. Podemos ver en el libro de Josué capítulo 1 versículo 13, dice, acordaos, aquí le está hablando Josué al pueblo de Israel, ese pueblo que había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Aquí no le dice les va a dar reposo. Josué aquí al pueblo le dice, Jehová ya les dio reposo. El mismo Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob, es el Dios que yo tengo. Por eso creo de que Él me ha dado reposo. Y tú también tienes que creer, si tú ya eres creyente, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes que creer que Dios ya te dio reposo. Pueden haber muchas circunstancias que te hagan pensar lo contrario, pero yo te digo hoy, Dios ya te dio reposo. Solo es cuestión de que tú puedas regresar a Él. Ahora si te preguntas, ¿cuándo hay que reposar? ¿Cuándo debemos reposar? Podemos leer en el libro de Salmos, este varón de Dios, este hombre de Dios que buscó con su vida obedecerle a Dios. Fue un hombre que impactó mucho su vida, en la forma de actuar delante de Dios fue impactante y aún sigue siendo impactante. Por eso Dios nunca lo dejó, nunca lo desamparó y su descendencia nunca mendigó pan, porque este hombre actuó de una manera justa delante de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 116, versículo 7, podemos encontrar que el salmista le habla a su alma. O yo te digo, tú le puedes hablar a tu alma y le puedes decir estas palabras: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Este hombre le estaba hablando a su alma. Tal vez él estaba pasando un momento de dificultad, de enfermedad, pero este hombre supo qué hacer. Le dijo a su alma: alma mía, vuelve a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Él ya sabía que su alma tenía un reposo, pero que no estaba en su reposo. Entonces por eso él toma la iniciativa de decirle a su alma que regrese a ese lugar tan hermoso que Dios ya le había dado, ese lugar de reposo. Podemos entender que uno está en su reposo cuando Dios le hace bien a uno. Y si nos preguntamos cuándo podemos saber
si Dios nos está haciendo bien para saber si puedo regresar a mi reposo o para saber si estoy en mi reposo, podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, porque esto es a los que conforme su propósito son llamados. Nos podemos dar cuenta acá que David le dice: alma mía, vuelve a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y podemos encontrar en Romanos que dice que si tú amas a Dios, todas las cosas que te sucedan te van a ayudar a bien. Eso quiere decir que tú puedes estar en reposo todo el tiempo, no un momento en específico, no un fin de semana, no solo un día a la semana. Todos los días de tu vida puedes estar en tu reposo si tú amas a Dios. Acá el salmista se da cuenta de esto, de que él ya tenía un reposo y que podía regresar a él. Por eso ministra a su alma y le dice: alma mía, vuelve a ese lugar que Dios ya te había hecho, ese lugar de reposo. Nosotros, al igual que el salmista, muchas veces por las circunstancias, por las dificultades, las enfermedades, la escasez, nos salimos de ese lugar de reposo. Salimos de ese lugar tan maravilloso que Dios ya nos había dado, ese lugar en donde no hay preocupaciones, en donde no hay aflicciones, porque estamos seguros de que Dios nos tiene en su mano derecha, su mano de poder, que nos tiene resguardados de cualquier circunstancia. Es muy hermosa esta palabra. Esta palabra vuelve, que le dice David a su alma. En hebreo se dice shuv y significa convertir. Yo te pregunto a ti, si tú no eres cristiano, yo hoy te hago la pregunta: ¿tienes tu reposo? ¿Tienes tu tranquilidad? ¿Puedes estar sereno, tranquilo en el momento de enfermedad, de dificultad, de escasez? Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, esta es la pregunta que te hago hoy. ¿Tienes tu reposo en tu alma? ¿O no has encontrado el lugar de reposo que Dios ya hizo para ti? O si tú ya eres cristiano, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, yo te pregunto, ¿las circunstancias de esta vida te han permitido permanecer en tu lugar de reposo? ¿O ya te hicieron apartarte de él? Ya sea que tú tengas a Cristo o no en tu corazón, si tú no lo tienes, yo te puedo decir, esta palabra vuelve, significa convertir. Tú te puedes convertir en un hijo del Dios viviente si es que tú no tienes a Cristo en tu corazón. Te puedes volver un seguidor, un discípulo, un siervo de Él, para que puedas entrar a ese lugar de reposo que Él ya hizo para ti. Y si tú ya eres un hijo de Dios, si tú ya eres creyente, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ya lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador, pero las circunstancias de la vida te empujaron a salir de Él, yo te puedo decir, si tú realmente amas a Dios, tienes que volver a ese lugar que te está esperando ahí, a ese lugar que Dios ya hizo para ti. Si tú realmente amas a Dios, vas a comprender que las circunstancias que has pasado, Dios las ha permitido para poder fortalecer tu vida, para que puedas aguantar el peso de la gloria que Él va a derramar sobre tu vida. Si tú amas a Dios, tienes que comprender, tenemos que comprender que todo lo que vivamos es para fortalecernos en la fe, para afirmarnos, porque mayor
que las dificultades, mayor que las enfermedades, que la escasez, mucho mayor va a ser la gloria venidera, la gloria que Dios va a derramar en tu vida si sigues creyendo, si sigues permaneciendo firme para Dios. Yo te invito, si tú que me estás viendo no has recibido a Cristo en tu corazón y que has sentido que lo que has vivido o que no has encontrado tranquilidad, paz, no has encontrado reposo para tu alma, o si has hecho cosas, visitado lugares que no han llenado tu corazón, que te sientes vacío aún, yo te puedo decir ahora que Cristo es tu lugar de reposo. Es el que puede llevar paz a tu alma, puede llenar ese vacío en tu corazón, porque ese vacío en tu corazón es el espacio que únicamente Cristo puede llenar. Yo te invito a que puedas convertirte a Cristo, convertirte a Dios. Puede ser tu Padre, porque todos somos creación, pero solo los que recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y buscamos el hacer su voluntad en todo momento, podemos ser llamados sus hijos. Entonces yo te digo, tienes la oportunidad para poder convertirte, para poder llegar a ese lugar de reposo que Dios ya tiene preparado para ti. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un siervo de Dios, yo te invito a que si las circunstancias te sacaron de tu lugar de reposo, puedas llegar nuevamente, puedas regresar a tu lugar de reposo, puedas ministrarle a tu alma y decirle: vuelve, alma mía, a ese lugar de reposo que Dios ya te creó. Confía en tu Padre, cree en tu Padre. Si tú amas a tu Padre, vas a creer en Él y en su palabra, y ninguna de las circunstancias que vivamos nos van a sacar de nuestro lugar de reposo. Para concluir, quiero bendecir tu vida. Y si tú no conoces, más bien, si tú no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, puedes repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias porque en esta hora me has permitido poder escuchar tu voz. Vengo pidiéndote perdón por todos mis pecados, reconociendo mi naturaleza pecaminosa, suplicándote que me perdones todas mis transgresiones. Vengo reconociendo que he actuado mal y vengo arrepintiéndome de corazón, suplicándote que eches todos mis pecados al fondo del mar, que entierres mis iniquidades, que puedas escribir mi nombre en el libro de la vida, porque yo hoy, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador y Dios verdadero. Gracias, Señor, porque en este momento he recibido la salvación a través de tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga. Deseo mucho que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesús y que la comunión del Espíritu Santo pueda estar con todos nosotros en nuestras casas y en nuestras familias. Y nuevamente te digo, si tú aún no has recibido a Cristo, tienes la oportunidad. Aún es tiempo, aún es tiempo. Y si tú ya lo tienes, yo te invito, hermano en Cristo, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque tenemos un Padre que nos ha dado un reposo. Tenemos que permanecer en nuestro lugar de reposo hasta que Él venga por nosotros. Que Dios te bendiga.